¿Qué tal, familia, amigos? Bienvenidos nuevamente al programa que queremos hacer con mucho amor para ustedes. Y hoy nos toca un tema que tiene que ver con el miedo, con el temor y el temor a Dios. ¿Qué significa todo eso? Bueno, como siempre le vamos a dar la palabra al más anciano del grupo, con todo respeto, George. Las canas hay que honrarlas, dice la Biblia, así que las vamos a honrar como merece. Y te voy a hacer la pregunta a vos, yo la primera, así arrancás. Eh, ¿Podés hacer una definición del miedo o de las fobias también? ¿Qué podemos decir al respecto? Muy bien. Buenas noches a todos. Un placer estar con ustedes y con la gente principalmente que nos escucha, que tiene esa valentía de escuchar. Son lo más importante y ese es el objeto de Dios de que nosotros estemos aquí. Así que bueno, esperemos ser de utilidad. Vamos a ir a las respuestas. Me tocó algo relativamente sencillo porque está en el diccionario. Dice, definición de miedo y su versión patológica de fobia. Vamos a ir a lo primero que es más fácil, ¿no? Es más común a todos. Lo segundo es común a mí, la versión patológica, tengo experiencia personal. Pero lo primero dice, el diccionario dice que el miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Por ejemplo, la luz apagada cuando éramos chicos, ¿no? O había que entrar en una zona de oscuridad. Bueno, no es lo mismo que caminar de día, ¿no? También podría ser un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que va a ocurrir algo contrario a lo que deseamos. Ejemplo, tener miedo de que una fiesta salga mal, ¿no? Las chicas cuando se están por casar están pendientes de todo. Que en medio de una cena trascendente te ataque el tuco y se te manche la camisa con salsa y es una cena muy importante para vos, ¿no? Uno está pendiente de todo lo que va a pasar. A que sea tarde, ¿no? Para tomar algunas decisiones porque dejamos pasar mucho tiempo. Al resultado de unos estudios, ¿no? Ya vamos en temas más serios, nos tenemos que hacer un análisis porque aparece algún síntoma. Esa sería la definición del miedo. Y como para no dejar solo la definición, agarré un par de pasajes, ¿no? No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y acá hay una indicación del Señor, ¿no? Él sabe que nosotros tenemos miedo, pero Él nos dice, no temas. Y hay otra linda también del Salmo 56:3 que dice, en el día que temo, yo en ti confío. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y pensaba en esto en alguna anécdota que me contó. Chiquita, vivían en barracas, en una zona muy peligrosa, eran todas nenitas y en una zona muy brava, de mucho compadrito. Y a veces les pegaban cuando iban al almacén, pero cuando estaba mi abuelo, el papá de ellas, que era un joven en esa época, le decía a mi mamá, anda al almacén que está en la esquina, yo te miro de acá. Y lo mismo, pero una cosa era cuando el padre de ella estaba en la puerta y le decía, anda que estoy mirando de acá, quédate tranquilo. No la tocaba nadie y ya iba sacando pecho mi mamá cuando era chiquita, ¿no? Y no le tenía miedo a nada. Así que te dejo ese pasaje. Ahora vamos a ir al que por ahí no todos tienen la experiencia de conocer, que es el significado de fobia. La fobia es un temor intenso e irracional, enfermizo hacia una persona, una cosa o situación. Pero en el griego, fobia es el derivado de la palabra phobos y su significado es pánico.
el significado de pánico es, bueno, ustedes ya más o menos lo tienen claro, pero es un miedo muy intenso y manifiesto. Un adjetivo ligado a la palabra pánico es también terror. Obviamente la descripción de terror es la de un sentimiento extremadamente intenso, ¿no? No es cualquier cosa. Ejemplo, bueno, hay generalidades, ¿no? El progreso en los armamentos militares ha creado en el mundo actual un estado, no para nosotros por ahí, porque este es un país bastante tranquilo, pero hay gente que escucha una sirena y siente que se le para el corazón. A veces no es por una sirena de la guerra, pero porque una persona muy enferma, que se le murió un pariente y lo vino a buscar la ambulancia, y cada vez que escuchan una sirena, yo conocí a una hermana que había pasado por eso y dice que era terrible, se quedaba sin aire. La versión moderna de todo esto no lo decía el diccionario, esto corre por cuenta mía, sería el famoso ataque de pánico, ¿no? El contemporáneo. Y acá sí yo tengo una experiencia patológica. Esto no es para que me imiten a mí, pero esto es para que ustedes por ahí me conozcan un poquito. Hace, no mucho, hace un año más o menos, en el Día de la Madre vino mi hija a visitarme y quiso, mi chica está en la presencia del buen Jesús, está disfrutando allá, y bueno, para mí fue el dolor más grande de mi vida, haber tenido que desprenderme de ella, ¿no? Entonces vino, me hizo comida, empezó a acomodar las cosas de la casa, y yo tenía una serie de cosas guardadas que tenían que ver con la vida de ella, ropa, y me quiso acomodar. Y algunas cosas que no eran ni ropa, eran cosas que ya no eran para usar, me dolía mucho tirarlas, ¿no? En medio de ese orden. Entonces no se me ocurrió mejor idea que quemarlas en el fondo de mi casa, ¿no? Porque no estaban para regalar, ya no estaban en uso. Y yo en ese momento, fíjense qué loco, no estamos hablando del pánico, en ese momento las quemé y hasta bromeaba porque quería que tuvieran un lindo día de la madre, ¿no? Aunque la madre no estuviera, aunque me estuvieran honrando a mí por esa madre que no estaba en ese momento, yo bromeaba distendidamente de la situación. Ahora, esa misma noche, a las 2 de la mañana, se me cerró la garganta, no podía respirar, no podía tragar, sentía que me moría. Y usted me dice, che, ¿le tenés miedo a la muerte? La verdad que casi tengo ansiedad por estar del otro lado con Jesús. No veo hace 30 años que no veo la hora de encontrarme con él. Estoy desesperado. Y obviamente me voy a encontrar con mi chica también, ¿no? Pero era horrible. No podía tragar, no podía respirar. Al otro día me levanto exactamente igual. No podía ni tomar agua. Me voy al médico. Me ve la doctora y yo no me podía sentar, estaba sin dormir. Se me cerraba la garganta. Me sentate, me conoce hace años. Sentate, Jorge, sentate, sentate. Es que no puedo. Bueno, dice, ¿sabes lo que vos tenés? Me revisó, me ocultó todo. ¿Sabes lo que tenés? Vos tenés acá, y me dio el nombre científico, ¿no? Una pelota. Eso se llama ataque de pánico. Le digo, pero yo no le tengo miedo. Esto es un ataque de pánico. Y acá va bien, esta es la versión patológica, ¿no? Porque a partir de ese momento me explicaron que hay un líquido que comunica las neuronas que se llaman GABA, disculpen porque no es lo mío y no está bien hablar de la ciencia cuando uno solo es paciente, pero eso se va agotando con el tiempo. Y las neuronas se desconectan y se te producen calambres y la lengua se te pega al paladar y hay una serie de trastornos patológicos que tiene que ver con el pánico, aunque uno ni siquiera se dé cuenta. Así que bueno, si alguno necesita medicación, yo en este momento la estoy tomando y no está mal. Para aquellos que están en esta situación, y ya le doy el pase a Jorge, hay un pasaje que es hermoso, que es Filipenses 4:6-7, que dice, por nada, nada es nada, estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias.
en todo ruego y súplica. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Corazones, pensamientos, ayuda a la garganta, en Cristo Jesús. Dios los bendiga, buenas noches, gracias por todo. Qué lindo, George, el testimonio que nos dejas y cuánta esperanza no temer. Algo que me hace acordar que en la Biblia hay como 365 no temas y que tiene que ver, obvio, si uno mira el calendario, tiene 365 días el año, un no temas para cada día podemos poner ahí, ¿no? Así que muy bueno, gracias, George. Y ya me voy directamente a Benja, también de la zona de Pilar, de los pagos de Pilar. Y Benja, yo había pensado esta pregunta. En la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Qué podemos decir respecto a eso? ¿Cómo lo podemos traducir? Bueno, buenas noches. Es un lindo texto, primera de Juan 4:18 es el texto que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, en este texto vemos que presenta la incompatibilidad entre amor y miedo, cuando leemos que en el amor no hay temor. El miedo corresponde, por ejemplo, a la experiencia del que es esclavo y vive bajo el control de un amo. Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Romanos 8:15. El creyente no está bajo un dueño que lo esclaviza, sino como un hijo en la casa del Padre, que siendo Dios es amor. El sentido del uso del verbo temer expresa miedo por algo que acontecerá. Entonces, el amor y el miedo no tienen nada en común, es más, son incompatibles. Juan afirma que el amor que ha sido perfeccionado echa fuera el temor. El amor perfecto de Dios toma posesión plena del creyente y lo conduce a la dimensión del gozo y no del miedo. El amor une al creyente con Dios y aleja de él el miedo propio de quien quebranta la relación y la comunión con él. El amor y el miedo en una persona son imposibles. Entonces, la razón del temor es a causa del castigo, porque como leímos, el temor lleva en sí el castigo. Entonces, en el contexto, por ejemplo, escatológico, si vamos a Mateo 25:46, que habla acerca de las consecuencias de aquellos que no creen, el miedo se produce ante el castigo que se espera. En el Edén, por ejemplo, mientras hubo amor hacia Dios, manifestado en obediencia, hubo comunión con Dios. Ahora, al desaparecer el amor por desobediencia, nació el miedo. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, verso 8, 10 y 11. Lo que vemos es que Dios dice que caminaba con Adán y de repente un día Adán, cuando escucha que Dios viene caminando, se esconde. ¿Por qué? Porque había temor, porque se rompió esa comunión por medio de la desobediencia y del pecado, ¿no? Entonces, quien vive en amor camina con Dios y no tiene miedo de él. El temor implica separación, implica alejamiento, desconfianza, algo sumamente grave cuando se trata de la relación con Dios. Entonces, el temor, como dice Juan, el amor echa fuera el temor. Y eso es cuando uno vive realmente el amor de Cristo y tiene esa relación con Cristo, que en toda la Biblia vemos que eso es lo que nosotros tenemos que vivir cada día. Espero haya sido claro para poder responder a esta pregunta. Espectacular. Y
La misma pregunta que también la puede completar un poco Dani, pensaba que se habla mucho en las iglesias, ¿no? No hay temor a Dios, o, la persona que hizo esto porque no teme a Dios. ¿Podríamos definir qué es temer a Dios o qué es el temor a Dios? Dani, esto te lo hago, te dejo a vos con esa pregunta. Buenas noches, un placer encontrarnos nuevamente. Y bueno, tratar este tema, traer un poquito de claridad si es posible. Y bueno, todo está relacionado un poquito a lo que habló George al principio, lo que dijo Benjamín, lo que voy a compartir yo, lo que va a decir Diego, porque todo está relacionado con el temor. Y yo lo voy a separar en dos, ¿no? El temor a Dios y el temor de Dios. Y en el primero, el temor a Dios, también quiero hacer dos separaciones. Dice que el temor a Dios está en aquel que evita el pecado por el castigo o la reprensión, o por el miedo a las consecuencias, ¿no? Podría decir el miedo al infierno, al castigo. Y me venía un poquito a la mente de que era un poco una etapa, creo que en la que viví yo al comienzo, ¿no? En haber nacido en un hogar cristiano, y conocer la palabra de Dios desde chico. Lo que yo recuerdo y me quedó más grabado es las prédicas que se hacían en esa época. Era todo más que nada al castigo, ¿no? O sea, si uno no se arrepentía, y se iba al infierno. Y de hecho mi decisión de seguir al Señor fue basada más que nada en eso. Recuerdo un domingo después de una prédica que ni siquiera me acuerdo muy bien qué es lo que se había predicado, pero sí recuerdo de que yo pensaba, miraba el horizonte, se estaba poniendo el sol y miraba el horizonte y yo decía, ¿y si mañana me muero? Me voy al infierno porque yo no acepté al Señor. Y eso fue lo que me llevó a mí, el miedo al infierno, a morir sin Dios, me llevó a tomar la decisión de seguirlo. No el amor, sino el temor al castigo. Y creo que es algo que durante muchos años se predicó y durante muchos años yo viví esa experiencia. O sea, tenía miedo de que de no cumplir, de no ser un buen hijo. Creo que uno tenía una imagen de un Dios severo, un Dios castigador que estaba esperando a veces que nos equivocáramos para que Él derrame su ira sobre nosotros. O sea, uno vivía más que nada con miedo, con temor del castigo, y era lo que uno aprendió. Después de muchos años, pude realmente conocer el temor de Dios, que es lo que voy a hablar después. Eso podríamos ponerlo en un extremo, ¿no? O sea, el temor a Dios y como verlo a Dios, a un Dios severo y que castiga cada uno de nuestros errores. Y después podemos irnos también al otro extremo, que creo que es una etapa que se estuvo viviendo en estos últimos años y que es la falta de temor. Dios es un Dios bueno, y lo he escuchado yo de muchas personas. Dicen, no, si al final Dios es amor, no puede haber infierno, no va a mandar al hombre al infierno, no lo va a castigar. Lo he escuchado varias veces. Y lo he escuchado también aún desde los púlpitos. Hablar de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Pero estamos hablando de un aspecto, eso no es Dios solamente. Tenemos que hablar el contexto. También Dios es justicia, Dios es fuego consumidor. Y podemos irnos al extremo. En un caso podemos encontrar el extremo de que todo es misericordia y se pierde el temor. En el caso de Ananías y Zafira, cuando no tuvieron temor de mentirle al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Engañándolo y diciendo lo que, bueno, conocemos la historia. Y dice en el pasaje de Hechos capítulo 5, versículo 11, que después que murieron tanto Ananías como Zafira por haber mentido al Espíritu Santo, dice que y vino gran temor sobre toda la iglesia. O sea, estaba faltando temor. Entonces uno no tenía problema de pecar, de engañar, de mentir,
Si total al final Dios es amor y me va a perdonar. Ese sería el otro aspecto, un extremo y el otro. Y el otro es el temor de Dios, podríamos decir, que nos lleva a amarlo más, tratar de agradarlo, de obedecerlo, de apartarnos del mal, de vivir lo más lejos posible de aquello que desagrada a Dios. ¿Por qué? Por amor, por gratitud a Dios, por lo que Él ya hizo. Y es ese Dios que empecé a conocer después de muchos años, a poder acercarnos a Él, como dice su palabra, confiadamente, sin temor, o sea, sin temor al castigo, sino ese temor que me lleva a reverenciarlo, a amarlo. Por ahí la palabra confunde un poco, pero la realidad es que el temor de Dios es el que me bendice a que yo pueda vivir una vida en santidad y alejarme lo más posible de todo lo que le duele y me hace que el Señor se entristezca, ¿no? Y eso lo encuentro también en la vida de Job. Fíjense que en Job capítulo 1, 8, Dios le dice a Satanás, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese temor que me lleva a apartarme del mal. Y bueno, y el otro pasaje, ya para ir finalizando, es el que leyó Benjamín, primera de Juan 4:18, que dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Creo que yo en un comienzo, yo tenía temor a Dios y al castigo. Y después con el tiempo pude ir conociendo más realmente a Dios a través de su palabra, a través de la comunión, de la oración, de conocer otras personas que han bendecido mi vida de muchas maneras, hombres y mujeres de Dios, que me llevaron a conocer el amor de Dios y el temor de Dios, que me llevó a amarlo y a tratar de vivir agradándole. Así que, bueno, esos serían un poquito los ejemplos que les puedo compartir con respecto a esto que es el temor de Dios. Espero que les haya sido de ayuda y bendición. Gracias. Excelente, excelente, Dani. Pensaba en una definición del doctor Alducín, que él dice, el temor a Dios o el temor de Dios es tener conciencia de que Él está todo el tiempo a mi lado, mirándome, ¿no? No por el lado de que uno le teme y tiene miedo a Él, sino ese amor que nos acompaña y que ve mi realidad y mi vida y que yo quiero agradarle en mis acciones, en las tomas de decisiones diarias, quiero agradarle y si estoy plenamente consciente de esto, estoy temiéndole en el buen sentido a Dios, ¿no? Agradándole a Él. Así que muy bueno. Y ya me voy al sur, que debe hacer un frío bárbaro. ¿Cuánto hace allá, Diego? ¿Qué temperatura está ahora en Río Gallegos? La verdad es que no sé porque el celu lo estoy usando de webcam, pero yo calculo que debe andar en 8 grados o menos también, ¿eh? No, menos. Si acá andamos más o menos acá andamos en 8 grados. Bueno, no sé ahora cuándo está, pero estaba fresco hoy, ¿eh? Sí, hasta ahora no escarchó. Hasta ahora no escarchó. Ah, ¿no? No. Todavía no empezó el escarcho. Acá me marca 10 grados acá. 7, hay 7 en Pilar, mirá. No, vos estás ahí bajo. No sé si no llegaba bajo cero ahí, ¿eh? No, bajo cero, se pone bajo cero cuando ves blanco, ¿viste? Todavía no. Falta poquito, falta poquito. Ya Sí. va a arrancar en junio el invierno y. Bueno, te hago la pregunta, Diego. Hay un versículo que dice, y los demonios creen y tiemblan, dice, ¿no? ¿Qué pudiste escarbar en esa frase que dice la Biblia? ¿En qué Sí, contexto? Sí. sí, el pasaje es el de Santiago 2:19, que dice, tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. El acento no tenía que ver tanto con los demonios, sino que tenían que ver con la fe y las obras. Santiago habla mucho de esto, de la fe y las obras,
y estaba hablando, puede ser que esté hablando con algún judío o tenía en su mente a los judíos, ¿no? Porque dice, tú crees que Dios es uno y haces bien, porque es así, Dios es uno. Pero también los demonios creen, o sea que lo que está diciendo es, los demonios tienen una doctrina correcta. Y yo cuando leí esto, yo me chocó un poco, ¿no? Que un demonio tenga la doctrina correcta, ¿no? Me chocó, pero cuando empiezo a buscar algunos otros versículos, es verdad. ¿Por qué? Porque aún entre los demonios prevalece la verdad doctrinal. Una cosa es que sepan, que conozcan, ¿no? La doctrina correcta, y otra cosa es que obedezcan, son dos cosas distintas, ¿no? Aclaro. Pero, por ejemplo, ellos confesaron, los demonios confesaron el nombre de Cristo durante el ministerio de Jesús. Lo vemos en Marcos 1:24, que dice, diciendo, ¿quién? Los demonios. ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Estaba reconociendo quién era. ¿Has venido a destruirnos? Sabía que en algún momento Cristo volvería a destruir. Yo sé quién eres, le dicen los demonios, el Santo de Dios, ¿no? Marcos 5:7, y gritando a gran voz dijo, los demonios, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. O sea, está reconociendo la doctrina es correcta, o sea, él sabía lo que iba a suceder, que es un poco lo que dijo Dani también, y ahí está la diferencia en donde los demonios creen, tienen la doctrina correcta, saben quién es Dios, saben quién es Jesús, y saben también lo que les va a suceder al final, y eso es lo que le produce ese miedo, ese temblor, por así decir, ¿no? El conocimiento del Hijo de Dios les hizo temblar. Y ese conocimiento no los puede salvar. O sea, ese conocimiento sin fe es inútil. Me hizo mucho ruido, no quiero irme, digamos, por las ramas, pero sí me gustaría poder reflexionar a esto, trayéndolo, digamos, a nuestra vida. Finalmente, una persona puede tener la doctrina correcta, difícilmente 100%, porque todos nosotros formamos parte de esta humanidad caída. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que por ahí entendemos mal, pero por tener una doctrina correcta no significa que vamos a ser salvos. Los demonios la tenían. El problema es que con esa doctrina correcta no los llevaba a una obediencia a Dios. O sea, conocían, pero se rebelaban, se rebelaron, se siguen rebelando y van en contra de. Entonces, yo reflexionaba respecto a esto, que el hecho de tener una doctrina o el hecho de tener conocimiento no significa que vamos a ser salvos. Y el hecho también de tener ese miedo de zafar, por así decir, ¿no? Del infierno, eso tampoco es una fe genuina. Bueno, Dani lo explicó re bien porque lo vivió, ¿no? A eso. Sino que tiene que ver más con conocer la seriedad del pecado, que tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber una convicción de decir, Jesucristo murió por todo lo que yo hice, pasado, presente y futuro, y yo estoy profundamente agradecido. Entonces, el resultado de una fe genuina, lo que va a producir primero es mirar con seriedad al pecado, arrepentirse y creer en Jesucristo. Pero siguiendo la línea de, muy interesante lo que dice Santiago, lo que le dice también, o lo que está escribiendo para el judío, que no es solamente con la fe, que la fe tiene que generar frutos o obras, ¿no? Y esas obras tienen que mostrar esa fe genuina, que es lo que no sucede con, en este caso, los demonios que tienen miedo, que tiemblan, que se estremecen, dicen otros, ¿no?
le genera terror. Y es algo que quizás, porque nos enseñaron mal, ¿no? Como la experiencia que vivió Dani, pero el hecho de poder conocer a Dios sin irse al otro extremo, sino decir, bueno, Señor, para mí el pecado es serio, porque si Cristo tuvo que morir por los pecados, entonces es algo serio, hay que tomarlo con seriedad, porque costó la vida del Hijo de Dios. Entonces es algo serio, ¿no? No es algo que uno podría decir, bueno, da lo mismo. Tomarlo con esa seriedad, por el costo que tuvo, y arrepentirnos y reconciliarnos con Dios, ¿no? Decir, Señor, soy consciente de lo que hice, yo estoy arrepentido, te quiero pedir perdón, yo sé que Jesucristo es suficiente para perdonar mis pecados y te quiero pedir perdón. Y también quiero reconocer que Jesucristo es mi Salvador y que a partir de hoy yo quiero vivir de acuerdo con vos. Entonces Jesucristo es mi Señor. Y eso tiene que transformar nuestras vidas en entender la seriedad del pecado, pero también entender de lo que Cristo nos salvó. Y eso va a producir agradecimiento, obediencia, amor y saber también de lo que Cristo nos salvó, ¿no? Tenerlo bien, bien presente a eso. Pero es una mezcla, ¿no? De gratitud, de amor, pero también saber lo que Dios es capaz de hacer, ¿no? Y ahí está, no produce terror, pero sí un respeto por su poder y porque finalmente Él es el juez y Él es el que va a tomar la decisión si soy salvo o no. Así que, pero bueno, me fui un poquito. Te pido disculpas, pero quería decirlo. No, muy bueno, muy bueno. Sabés que cuando hablaban todos, un poco me acordaba del ejemplo del mar, que más de uno le gusta el mar, hay gente que no, pero la gran mayoría nos gusta ir a la playa, meternos en el agua, pero también uno al mismo tiempo disfruta esa acariciada, nuestra piel o nuestro cuerpo por las olas, y por el aire, el olor al agua salada, y uno disfruta de ese tiempo, pero al mismo tiempo le respeta el mar. ¿Por qué? Porque sabe que el mar también puede ser causante de hundirte y matarte, ¿no? El mar es bravo, en definitiva es profundo, es inmenso para nosotros finitos, hombres simples, y más yo que estoy gordo y no puedo nadar muy bien, sería terrible para mí. Pero cuando veo todas esas cosas, y alejando todas las diferencias, ¿no? Pero veo a Dios con ese mismo simbolismo, un Dios que le gusta que disfrutes de Él, pero también que al mismo tiempo haya un respeto, ¿no? Un cuidado. Me parece un lindo ejemplo. Y es verdad que a veces nos han enseñado mal y hemos pasado por iglesias donde nos mandaban a todos al infierno, un poco más. Y quizás alguien nos está escuchando, ve el programa hoy y dice, yo soy ese, que me enseñaron de esa manera, me mandaban al infierno, me condenaban, y cometí un error y me recontramandaron al infierno. Es más, prácticamente me echaron de la iglesia. Bueno, yo creo que hay una oportunidad de paso para decirle que el Señor es como el mar, te quiere acariciar también en este día, y te puedes acercar a Él porque Él te ama, quiere que lo disfrutes, que disfrutes el tiempo con Él, que puedas tomar unos mates, mira lo que estoy diciendo, unos buenos mates con Él, reconciliarte con Jesús. Si no te gusta el mate, tomate un café, un té, lo que quieras, pero acércate a Jesús. Es el mejor tiempo que podemos vivir. Así que yo quiero pedir una oración. Si les parece, te digo a vos, George, ¿por qué no haces una oración por alguien que necesita en esta noche? Bueno, para esa persona es el tiempo que estamos compartiendo. Nosotros, hablando del mar,
si hay una pesca que nos gusta y nos ponemos contentos, es cuando nos enteramos que alguien conoce al Señor, cuando alguien es sanado, cuando alguien vuelve a su casa. Y la vida está llena de estas circunstancias, ¿no? De adversidad, y también hay momentos de bonanza y de paz. Y Dios es un Dios de vida. Dios no es un Dios de muerte, Dios es un Dios de vida, es un Dios de amor, que debemos respetar, claro, claro que sí. Pero en Él hay descanso, ¿no? Hay paz, hay provisión, hay tranquilidad real, auténtica para el hombre. No hay en otro lugar, no solo que no hay salvación en ningún otro, sino que en ningún otro lugar existe la paz. Y con este Dios se puede tener paz aún en medio de la tormenta más profunda. A veces las aguas están agitadas en la vida, ¿no? A mí me gusta ver las tormentas también, me gusta. Mi esposa le tenía miedo, a mí me gusta ver las tormentas porque es como que veo el poder de Dios. Dios te ama, eso es lo que te quiero decir, de tal manera que dio a su Hijo. Señor, yo por estas personas quiero orar, por aquella persona que está pasando por un momento difícil, que siente que está solo, que aún estando acompañado, se siente solo. Está pasando por diferentes necesidades. Señor, está viendo que pasó el tiempo, que las circunstancias no son favorables. Señor, que puedan conocer la paz que solo vos das. Señor, que Él pueda conocerte, que Él pueda estar un minuto contigo. Que esa persona, de la manera que te salga, de la manera que vos quieras, sentado, parado, de rodillas, con los ojos cerrados o abiertos, tenía una charla de reconciliación con este Dios. Vale la pena, vale la pena. La vida solo en Él vale la pena. Padre, oro por estas personas para que las alcances con poder, cualquiera que sea la situación que estén viviendo, que puedan conocerte. Porque tú has dado tu vida, Jesús, por cada una de ellas y las amas entrañablemente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, muchachada, gracias por estar ahí. A todos los que nos siguen. Yo a veces digo de noche porque grabamos de noche, pero alguno quizá lo vea de mañana o como le toque. Les mandamos un beso y un abrazo grande y una bendición del Altísimo para todos. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Dios les bendiga, nos vemos.